¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Estamos aquí luego de una jornada con muchas actividades en las comisiones de la Cámara de Diputados. Recién estábamos viendo la Comisión de Cultura, pero bueno, antes hubo otras tantas comisiones que desde el mediodía están debatiendo y discutiendo aquí los diputados de la Nación. Recordemos que esta semana ya tenía prevista estas reuniones de comisión. El jueves van a continuar con algunos encuentros, pero también al final veíamos que la Comisión de Cultura se quedaba casi sin integrantes. Solo la oposición de Juntos por el Cambio se quedaba en ese momento en la comisión, porque esta actividad se desarrolló alrededor de las 16:30 horas, cuando el bloque oficialista tenía una reunión de bloque con todos sus integrantes. Por eso, luego de debatir varios proyectos, los diputados oficialistas se retiraron, pidieron sus disculpas porque tenían una reunión y además porque fueron recibidos por la vicepresidenta de la Nación junto con el bloque oficialista en la Cámara de Senadores. Esto sucedió hace algunos minutos, acaba de terminar el encuentro que se dio en el Salón Azul de la Cámara de Senadores, en el Palacio Legislativo. Están repasando obviamente toda la actualidad política, las repercusiones que tiene y el impacto que tiene lo que sucedió este fin de semana en las inmediaciones de Recoleta, y también las agresiones que denuncia el oficialismo, que obviamente se vio por todos los canales de televisión, sufrió el diputado nacional Máximo Kirchner. De todo eso estuvieron conversando hoy los diputados oficialistas, con algunos de ellos vamos a poder hablar hoy, pero también saber cómo sigue la actividad política y parlamentaria para las próximas horas. Está previsto para el jueves retomar el debate de créditos UVA. Eso es muy importante porque la primera vez que se reunió la Comisión de Presupuesto y Finanzas fue antes del receso invernal, así que comenzando septiembre entonces habrá una instancia para conocer la opinión, en este caso, de las entidades financieras, que son las que otorgan los créditos para quienes accedieron en su momento a estos créditos para viviendas y para automotores que se ajustan por inflación y hoy se volvieron impagables. Para hablar de todos estos temas y otros que hay en la agenda, vamos a conversar con diputados nacionales. Algunos de ellos aquí nos estarán visitando y otros tantos por la comunicación virtual, como con el diputado Juan Martín de la UCR de Santa Fe, con quien estaremos conversando de la actualidad política en su provincia, pero también de las comisiones que integra. También con el diputado Ricardo Herrera del oficialismo de la provincia de La Rioja, y con el diputado Eduardo Tonioli también de Santa Fe, pero en este caso del Frente de Todos. Vamos a compartir con los diputados sus opiniones, pero también aquí con mis colegas. Claudio Mardones, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cuánta actividad hoy, Mucha actividad y dos cosas. En primer lugar, si estuviéramos en otro escenario político, lo que estaría pasando es que estaríamos en la previa de una sesión que estaba originalmente prevista para mañana. Bueno, finalmente eso no sucedió. Estamos a la espera de la nueva fecha, que algunos dicen que podría ser la semana que viene, otros dicen que no, hay que ver. Pero bueno, el otro hecho también muy relevante que atraviesa las dos cámaras del Congreso tiene que ver con la reunión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha terminado hace minutos con los miembros de los dos bloques. Exactamente, vamos a conocer qué está sucediendo en esa reunión, qué pasó, porque terminó hace un ratito nada más, pero le doy la bienvenida a mi compañero Antonio Ricovene. ¿Cómo anda? Amanda, ¿cómo andás? Sí, así como lo decía Claudio recién, mucha actividad en el día de hoy, muchas comisiones, hasta recién estuvimos pasando la Comisión de Cultura. Y también en un escenario donde empiezan a acumularse, ¿no?, los temas, donde se puede llegar a armar ese cuello de botella de temas importantes para la agenda legislativa, para muchos diputados de parte de los intereses de sus provincias y también de muchas necesidades de reclamos de la sociedad, como son la ley de alcohol cero, con el miedo de que se arme este cuello de botella con el 15 de septiembre, cuando está previsto que llegue el presupuesto para el año que viene. Así eso cambia todo el escenario. Eso cambia todo el escenario y se pasa a ser casi el único tema donde casi todos los diputados, más allá de los que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, trabajan para no solamente llegar a acuerdos políticos, sino también desde la parte técnica presupuestaria. Así que bueno, se siguen trabajando distintos temas en paralelo a la espera de una sesión, a ver si se puede concretar finalmente para la semana que viene. Intentaban justamente posponer la sesión que se había planteado, que podía ser este miércoles, pero recordemos, no había sido oficializada la convocatoria. Totalmente.
se preveía que podía ser oficializada en el día lunes, pero bueno, no sucedió y se pusieron en contacto tanto las autoridades de la Cámara como los integrantes, los bloques de la oposición, y decidieron, bueno, bajar un poco la espuma, bajar Exacto. un cambio, amenizar un poco la situación y ver cómo se avanza, porque también, como viene el presupuesto, tienen que aprobar la prórroga impositiva, no lo pueden discutir juntos, eso ya generó Así lío es. el año pasado. Sí, así es, esta prórroga impositiva que, bueno, todos teníamos la sospecha, ¿no? Con lo que fue la aceleración en la Comisión de Presupuesto, donde se dictaminaron la prórroga de estos 6 tributos para tratarlo en una sesión antes del presupuesto, que se esperaba que fuera para esta semana, pero también sí va a haber sesión el 14 de Claro. septiembre, ¿no? Cuando llegue En 15 días, el nada. jefe de gabinete Juan Mansur con su informe, el más largo de la historia de la jefatura del gabinete. Va a estar también aquí respondiendo preguntas. Entiendo que va a ir cambiando un poco también la escena de cuáles eran los interrogantes que plantearon en el informe que se eleva previamente. Esto se trabajó porque estaba previsto que viniera mañana, 31 de agosto, así que las preguntas se enviaron hace ya como un mes atrás. Un poquito más de un mes, exactamente, casi 4.000, 3.926 preguntas. La Un mayor montón. cantidad de la historia. Exacto, tal cual. Y versarían seguro por un montón de otros temas que ahora, con toda la actualidad política, entiendo Sí. que va cambiando un poco, ¿no? Sí, hay dos capítulos. Una parte, las preguntas que el jefe de gabinete decida contestar oralmente. Y hay una etapa de una introducción previa, que Claro. puede ser de 15, 20 Claro. minutos, O media una horita. hora. Exactamente, o más largo, en donde, bueno, capaz que ahí lo que se especula en el oficialismo es que ahí podría dar algunos trazos de lo que va a ser luego la presentación del presupuesto al día siguiente, y también poder definir un poco algunas cuestiones que también están vinculadas con algunas expectativas del mes de septiembre. En el Senado, cuando estuvo, anunció el aumento del 40% para el boleto, por Y que ejemplo. se concretó un mes después de su Tal visita, cual, más totalmente. Bien con ese margen de tiempo. Bueno, hay que ver en este contexto cuál va a ser, digamos, la relojería que va a utilizar Mansur en ese momento, en vista de que al día siguiente, como decían ustedes, entra el presupuesto. Y también la otra pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la agenda que va a definir el oficialismo? Exacto. Si va a ser un trabajo en la Comisión de Presupuesto urgente, o si la segunda mitad de septiembre va a ser para poder avanzar sobre los temas que no entraron en esta sesión imaginaria de esta semana, que se van a estirar un poquito, y que en ese contexto el trámite ya formal de la Comisión de Presupuesto arrancaría para algunos en octubre, con buena parte de sus integrantes con el Plan Nacional de Cuentas para el año que viene leído. Claro, sí, también recordemos que el año pasado Sergio Massa, que ahora es el ministro de Economía, fue quien recepcionaba a los interrogantes, los debates y las propuestas de los gobernadores. Ahora ya con otro rol, me parece que también va a poder articular un poco las demandas de las provincias, que es uno de los temas importantes que pasa en el presupuesto. No solamente las variables de qué prevé para el dólar, qué prevé para la inflación y el crecimiento, que son difíciles en estos contextos de establecer márgenes, y además es uno de los puntos débiles, digamos, del presupuesto, porque puede cambiar Claro. inmediatamente. El tema es la negociación de qué obras se van a desarrollar y cuál es la inversión pública que va a haber en cada uno de los distritos. Bueno, ahí parece ser donde está la puja de estas últimas semanas, ¿no? Antes de que llegue el mensaje, el 15 de septiembre, que es la fecha límite que se establece, en un contexto donde en un rato nomás hay una reunión del Congreso Nacional del PJ, con participación de los gobernadores y de los distintos actores del gobierno nacional, que van a estar presentes estos temas, y también la necesidad política al frente de todos de articular y negociar, porque recordemos que son la primera minoría en esta Cámara. Tienen 118 diputados de los 129 que necesitan para, por lo menos, aprobar esta iniciativa, que es el presupuesto. Y Pero además venimos con una experiencia traumática, te diré. venimos con una experiencia traumática que fue, bueno, en diciembre El del año rechazo pasado, por primera vez cuando en la historia. por primera vez en la historia se rechazó un presupuesto en el recinto. Recordemos que en 2012 fue... que 2012-2013. 2010, lo del grupo A que no se aprobó Ah, el 2010. que no se presupuesto, aprobó, pero en su momento no había llegado Claro, al recinto. no había Exacto, llegado. la Ni sangre no siquiera había pisó el llegado al río. recinto. Ni siquiera consiguió, Exacto. consiguió el Claro, despacho. 2010, el Hay grupo A. hay un tema ahí que se le suele cargar mucho las tintas en la responsabilidad del oficialismo con el tema de la suspensión de la sesión que estaba prevista para esta semana, pero también hay que advertir que dentro de Juntos por el Cambio les sirve en este momento que se empiecen a dilatar también para no dejar expuestos las diferencias internas que hay, no solamente con el tema del consenso fiscal, donde se espera que tengan una votación dividida, sino también hacia adentro del PRO con lo que
se pudo empezar a ver a partir del fin de semana, y hoy algunas declaraciones cruzadas entre distintos funcionarios que representan a sectores muy importantes del PRO. También entienden que, bueno, mantener las diferencias hacia adentro los ayuda para no mostrarse tan divididos en una eventual sesión legislativa acá en la Cámara. Sí, ahí van definiendo medio minuto a minuto, tema a tema, ¿no? Hay temas que sí pueden sostener la unidad completa del bloque opositor, del interbloque Juntos por el Cambio, y hay otros donde ahí intervienen los gobernadores y se pone un poco más complejo y espeso esa definición, que es mostrarse hacia afuera de manera unificada, ¿no? Es una estrategia que vienen desplegando, que les viene funcionando en definitiva, Sí. porque hasta ahora pudieron lograr incluso imponer algunos debates a partir del emplazamiento de comisiones, pero por otro lado tampoco tienen las mayorías propias como para definir el destino de una sesión. Ahora, lo que pase en consenso fiscal y lo que pase con la coparticipación, la prórroga de la coparticipación de 5 impuestos va a marcar la diferencia clásica, podríamos decir, entre el que gobierna y el que es opositor. Sí, y en un contexto en donde eso es el anticipo un poco de cuál va a ser el tono de la posición de Juntos por el Cambio cuando llegue el momento de discutir el presupuesto. Claro. Pero en el medio de toda esta situación y de todo lo que ha pasado durante el fin de semana, ha pasado a un segundo plano otra parte de la ofensiva que estaba discutiendo Juntos por el Cambio la semana pasada, que tenía que ver con los 2 pedidos de juicio político presentado contra el presidente Alberto Fernández, y en un contexto en donde, bueno, la noticia antes del sábado tenía que ver con la decisión del radical Facundo Manes de no formar parte de los diputados y diputadas, la abrumadora mayoría de los miembros de Juntos por el Cambio, que decidieron firmar el segundo pedido de juicio político. Y bueno, en un contexto en donde la idea que deslizaron era buscar forzar un emplazamiento en esta sesión que decimos, esta sesión imaginaria, porque nunca fue convocada formalmente, pero en donde la idea era poder reunir 129 votos para emplazar al tratamiento del segundo pedido. Claro. Un camino largo, reconocen incluso dentro de los bloques de Juntos por el Cambio, porque Hoy saben de las dificultades para poder llegar a ese número en este contexto. Sí, hoy pudimos hablar con la diputada Marcela Campagnol y le preguntamos sobre el tema y planteaba justamente, le preguntábamos si había sido más una cuestión simbólica o concreta, y planteaba justamente una posición muy de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, que decía, bueno, por más que no lleguemos con los 129 que se requieren para el emplazamiento y para la aprobación, digamos, del juicio político al presidente, consideran que era fundamental la presentación de este proyecto porque es marcar un descontento sobre la situación, sobre los dichos del presidente y sobre, en definitiva, las expresiones que vertió en un canal de televisión. Y bueno, planteaban también que no estaban analizando cuánto de eso podía dar un resultado positivo, sino marcar su posición, y tampoco planteó que hubiera un descontento o una situación que a veces se presentaba o que se presentó la semana pasada con Facundo Manes, que tuvo que incluso salir a explicar las razones por las cuales no firmó. No es lo que pasa en otros socios de Juntos por el Cambio. Obvio, En la cada coalición, socio tienes un en la manual. coalición cívica parece que, bueno, fueron un poco más indulgentes con Manes. No es lo que pasa en el caso del PRO, en donde, bueno, las críticas para Manes fueron un poco más duras Durísimas. también, pero insisto, quedaron en un segundo plano a partir de los sucesos del fin de semana y la agenda legislativa de esta semana, que contaba con una posibilidad de una sesión. Hay un nubarrón importante que hizo también de que posiblemente se haya postergado, que tiene que ver con la cantidad de cuestiones de privilegios y planteos que iban a surgir como repercusión, como esquirla de las discusiones que han surgido a partir de la represión de la policía de la ciudad en la esquina de Juncal y Uruguay durante el sábado. Bueno, eso ha recalentado mucho también el debate político, y en ese contexto se esperaba tanto de oficialismo como oposición la multiplicación de una serie de planteos y de críticas antes de entrar al tramo más definitorio de esta sesión. También recordar que hoy 12:30 del mediodía comenzó la jornada de actividades aquí en la Cámara de Diputados con justamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Ciencia y Tecnología. Están buscando modificar una ley, actualizar también el proceso de una ley con invitados. Fue una comisión, una más de las 3 comisiones que hubo hoy con invitados especiales, porque después también estuvo la de Comercio, estuvo la Comisión Bicameral de Defensa de las Infancias, donde estuvo la defensora Marisa Graham, así que hubo mucho movimiento de invitados e invitadas en la jornada del día de hoy. Sí, mucho movimiento de
invitados e invitadas, lo decíamos, proyectos que buscan modificar lo que tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la tecnología, en este sentido que lo que decías recién, Amanda, también, bueno, mucho proyecto de declaración y de resolución, lo veíamos recién en la Comisión de Cultura, en un escenario donde, bueno, en un momento los diputados del bloque oficialista, del Frente de Todos, se levantaron, hicieron su pedido de disculpas y se fueron a la reunión que tenían prevista, una reunión de bloque, de la cual participó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quedó un poco trunca y se lo escuchaba un poco molesto al presidente de la comisión, Hernán Lombardi, porque la convocatoria no había resultado exitosa a la vista de la gran cantidad de ausencias que había en ese sentido. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver si se reprograman también para conseguir dictamen de distintos proyectos que decíamos había mucha intención hasta la semana pasada de aprobar, lo que tiene que ver con la ley de alcohol cero, con la creación de nuevas universidades. Ya tiene dictamen la prórroga de 6 tributos que no son nuevos, pero que tienen un tiempo finito y se consiguió la prórroga. Y hay que prorrogarlo ahora, y también contar que en la comisión de hoy del mediodía estuvieron presentes 18 expositores que participaron de la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con la de Ciencia y Tecnología para, bueno, plantear estas modificaciones a la ley, que ahora en un ratito Claudio nos va a contar con lujo de detalle, pero también poniendo sobre la mesa la articulación de los procesos de desarrollo tecnológico con la producción y plantear allí una serie de promociones para que, bueno, se pueda amortizar el IVA, los impuestos y dedicarle esos recursos a la inversión en nuevos proyectos productivos. De eso es más o menos la idea, ¿no? Una ley que ya existe, que hay que amplificarles los alcances para que los nuevos proyectos que se desarrollen también se vean beneficiados con esta política que está llevando a cabo el gobierno nacional, que es retraer algunos impuestos para que las empresas inviertan esa plata en nuevos proyectos. Sí, en este caso específico estamos hablando de una iniciativa para poder retomar la utilización de un programa que fue creado a principios de los 90, que ha implicado la utilización de ayudas especiales para pequeñas, medianas y distintas empresas vinculadas a la innovación tecnológica, pero lo que vamos a ver en este informe también es que buena parte de la utilización de ese programa ha sido subejecutada durante los últimos años. Wow. Estamos hablando de una propuesta enviada por el Ejecutivo para reformar la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. La iniciativa, como decíamos, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus y del jefe de gabinete Juan Mansur. También contaba con el gancho del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Claro, porque tiene una dimensión económica. Totalmente. Entonces tiene que pasar por ahí economía. Y ya ingresó hace más de 4 meses. Ha estado ahí esperando alguna señal para definir esta reactivación, que también encierra un debate que entiendo que es interesante explorarlo. Y tiene que ver con la reforma con esta ley. La ley que proponen reformar es la ley 23.877. Fue sancionada en septiembre de 1990. Establece las primeras definiciones para ordenar y promover la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica, y también jerarquiza la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador. Estamos hablando de una iniciativa del primer año de gobierno de Carlos Menem, en donde esto formaba parte de la iniciativa de campaña de la revolución productiva. Sí, y además los cambios que ha habido desde ese momento de la concepción de la tecnología y la concepción de la innovación, ¿no? Porque no hay que recordar que en ese momento no había casi computadoras. Exacto. Y no había acceso al desarrollo tecnológico. La tecnología era ponerle un poco más de producción de agregado de valor, en definitiva, a la materia prima. Totalmente. Otro mundo. Otro mundo en donde la discusión en torno al aprovechamiento de la capacidad exportadora de la Argentina en materia tecnológica parecía muy remota en el horizonte. Bueno, lo que busca esta iniciativa es precisamente ordenar eso, pero hay un punto claro, porque no está solamente vinculado con una cuestión de definición de la actividad, sino específicamente con créditos fiscales. Lo que
hacía esta ley es la utilización de créditos fiscales para ayudar a las empresas que lleven adelante proyectos de innovación y desarrollo. En este caso, permitía el 50% de crédito fiscal. En 2017, luego del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la administración de Mauricio Macri introdujo una primera reforma a la ley que lo redujo al 10%. O sea que las empresas tenían el 50% del crédito fiscal, esto quiere decir de la forma en que se hacen las transacciones en el pago de los impuestos por parte de las empresas para reinvertir. Para reinvertir. La mitad. Exacto. O sea, un volumen importante, una apuesta muy importante a que las empresas de tecnología puedan desarrollarse y crecer. Exacto. Ahora se redujo al 10%. Al 10%. En un contexto en donde la iniciativa lo que buscó, incluso durante los años del 50% y también durante el 10%, es que a partir de determinadas compras de tecnología, de insumos, puedan ser deducidos para el pago de distintos impuestos. Claro. Y este era un tema muy importante. ¿Qué es lo que plantea en sus fundamentos esta propuesta de reforma? Recuerda un dato muy importante que tiene que ver con la subutilización de los beneficios. Vamos a ver un poco estos detalles en la próxima placa, porque hay un tema que tiene que ver con otro aspecto de la ley, que es que impuso condiciones para que el acceso fuera más acotado durante la reforma que impulsó Mauricio Macri mediante un decreto en donde redujo el acceso a los créditos fiscales solamente a un 10%. Y también hubo otro tema, que durante la administración de Mauricio Macri hubo un desmantelamiento de las áreas de control para poder verificar lo que tenía que ver con la utilización de esos créditos fiscales. No solamente eso, sino que además las empresas que querían ver cómo poder acceder a estos beneficios tampoco encontraban, no encontraban nadie que los orientara, no encontraban en las áreas afectadas de ciencia y tecnología un funcionario que les explicara cómo poder acceder a estos beneficios. ¿Cuánto? Perdón, Por favor. No, ¿cuánto viene a reemplazar esto la ley de economía del conocimiento, que siempre quedó la idea de modificarla, de ir actualizándola año a año, hasta que la sacó Mauricio Macri, la modificó Alberto Fernández, y con la intención de, bueno, seguir trabajándola cada 2 o 3 años? Sí. Digo, uno entiende que va en el mismo sentido, pero las diferencias son bastante claras, que van mucho más incentivadas a la producción y al desarrollo. Tal cual. Podríamos decir de que esta ley de 1990 es la tía abuela del proyecto de ley de conocimiento, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque nos encontramos con una formulación que en este contexto el Ejecutivo decide reformular, hace una revisión de lo que ha sido la utilización de este programa, avanza en otras discusiones respecto a los cambios de la ley de economías de conocimiento. Recordemos que también impulsaron distintos cambios a la ley que había sido aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en este contexto lo que hace es poder focalizar específicamente al mejoramiento de una herramienta subejecutada que permite, en este contexto de necesidad de inversión pública en el desarrollo de la tecnología, que estos créditos fiscales estén bien focalizados. O sea que es agilizar un poco el trámite, en definitiva, después de las consecuencias de más de 30 años de desarrollo de este proyecto y de la subejecución y los cambios que hicieron el 17, ahora quieren como ayornarlo un poco para que sea más atractivo invertir. Eso, y mejorar el instrumento. ¿Por qué? Porque hay un dato importante que tenía que ver con lo que contábamos a partir de lo que considera este proyecto respecto al desmantelamiento de los programas que se estaban utilizando. Y es que a pesar de contar con crédito presupuestario en los ejercicios de 2018, 2019, 2020 y 2021, el instrumento de crédito fiscal para investigación y desarrollo nunca pudo ser implementado. Es decir, que durante los últimos 4 años nadie accedió a utilizar los créditos fiscales que prevé esta ley vigente. Pero que sí estaban definidos en el presupuesto. En cada uno de esos presupuestos se definió una cantidad de dinero para dar esos créditos fiscales y nunca se utilizaron. Totalmente subejecutado, nunca lo utilizaron por completo. Pero ahí se suma a un tema de desmantelamiento del área y de falta de promoción también sobre el sector de investigación y desarrollo. Si no sabés, no puedes reclamarlo. Exactamente. Digamos, todo un contrasentido con esto que decías vos, Antonio, en torno al debate de la ley de economías del conocimiento, porque en este contexto hay un instrumento que existe ya 25 años, o sea, dentro de poco va a cumplir 25 años, o sea, ya 22 años de vigencia, un cambio, una reducción y 4 años sin funcionamiento.
Ahí, en ese contexto, hay un tema muy importante, porque esta reforma lo que busca es reactivar el instrumento que no se ha utilizado durante los últimos 4 años y promueve algunos cambios. En primer lugar, que se premie a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las grandes, es decir, de que los beneficios fiscales sean mejores y que en este caso se recupere el análisis previo de los proyectos. Y en este caso, para las MIPYMES, que se reconozca el 50% de inversión en investigación y desarrollo como crédito fiscal. Es decir, que las empresas que puedan entrar en esta caracterización de micro y pequeñas y medianas empresas podrían acceder a descontar o deducir los impuestos previstos por esta ley que pueden ser descontados a cambio de determinadas inversiones en investigación y desarrollo. Y lo que pasa es que están tratando también, me parece que es una política que se viene desarrollando no solamente este gobierno, sino en los últimos años, por lo menos, que impulsan la inversión para la producción, como te decía y te preguntaba recién Antonio, si tiene que ver específicamente con esto que también llega de la mano del proyecto agrobioindustrial, del proyecto de electromovilidad, de todos estos proyectos nuevos que requieren una parte de innovación tecnológica para la producción específicamente, para un fin determinado. Bueno, en este caso, esta ley les permitiría a todo ese universo poder acceder a esta utilización del crédito fiscal. Porque si vos sos una empresa automotriz que además pones innovación tecnológica, acá tenés también otro programa donde sumás. Exactamente. Y promo sobre promo podría ser. Promo sobre promo, en este caso focalizada específicamente para las áreas de investigación y desarrollo. Es decir, que es algo que está directamente vinculado a la capacidad de crecimiento e innovación que tengan estas empresas que quieran postular a este programa. Lo nuevo de esta iniciativa es que hace que la oferta sea mucho más atractiva. Uno de los que estuvo presente en la comisión hoy planteaba, por ejemplo, lo que ha sucedido con los barbijos con nanotecnología, ¿no? Los que conocimos del CONICET, y ponía sobre la mesa el desarrollo de una de las empresas que venía trabajando en la innovación tecnológica para liberar de los olores de humedad a las toallas. Bueno, venían trabajando, poniéndole tecnología, masa crítica, podríamos decir, para investigar de qué manera las toallas podían estar menos húmedas y podían garantizar mejor el funcionamiento de ese utensilio. Y en el contexto de la pandemia, justamente surge la pandemia y el aislamiento, y los mismos desarrolladores comenzaron a trasladar ese conocimiento y terminaron produciendo, en definitiva, los barbijos con nanotecnología. Pero viene de esa idea, en una empresa familiar, en definitiva, que invirtió en tecnología para un tema muy mundano, como es las toallas no tengan mal olor, pero en el contexto de la pandemia se pudo trasladar esa información. Totalmente. Y estamos que es hablando, el conocimiento, en definitiva. Sí, y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que en algunos casos han podido avanzar en la promoción de sus productos a partir de alianzas estratégicas con universidades públicas, con distintos sectores públicos. Bueno, muchas veces en estos años en donde no se ha utilizado este crédito fiscal, ese hueco que ha quedado posiblemente en el contexto de la pandemia ha sido llenado a partir de participaciones vinculadas entre lo público y lo privado en el marco del desarrollo y la investigación en un escenario de pandemia. Hay otro tema que está por fuera de lo que hablábamos del 50% y que tiene que ver con los beneficios, porque así como decíamos que para micro, pequeñas y medianas empresas existe la posibilidad de poder conseguir un 50% de crédito fiscal, hay una excepción especial de acuerdo al tamaño, sector, región, en donde en la primera solicitud de una pyme para financiar gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica van a poder acceder hasta el 80% de ese crédito fiscal, digamos. Ese es un dato excepcional. Y lo que es importante decir de esto de los créditos fiscales es que es un esfuerzo colectivo de toda la Argentina, ¿no? Totalmente, porque es plata directa que uno, digamos, que ponemos todos con nuestros impuestos y que el Estado decide, bueno, absorber ese dinero que no ponen las empresas para que pueda ser direccionado hacia la inversión. Me parece importante porque todos los proyectos que tenemos a esta hora en la Cámara de Diputados para debatir respecto al desarrollo productivo tienen que ver con esto, con que es un esfuerzo colectivo, porque la AFIP, en definitiva, es la que rescinde o acompaña o no recibe esos recursos para que las empresas las puedan invertir. Tal cual. Y ahora vamos a ver cuáles son los impuestos para poder entender cuál es el impacto fiscal. Pero antes vamos a ver otro de los puntos que están vinculados a buscar ventajas
de esta promo tecnológica de crédito fiscal. ¿Por qué? 2 por 1. Y lo vamos a poder ver en la siguiente, en esta placa, perdón, porque la segunda presentación habíamos dicho que la primera presentación implicaba una posibilidad de acceder al 80%. La segunda presentación para este tipo de empresas, insisto, para pequeñas y medianas empresas, la obtención del beneficio fiscal en la segunda presentación va a permitir llegar hasta un 65% del beneficio y hasta un 50% en la tercera. También esta reforma no solamente está dirigida al universo de las pequeñas y medianas empresas, también contempla que grandes empresas puedan acceder al beneficio, obviamente con una magnitud de beneficio menor, de crédito fiscal menor, en una escala específica que está detallada en el proyecto. Y ahora sí, vamos a ir a lo que está vinculado a los impuestos, porque ¿cómo se accede a un crédito fiscal? Bueno, a partir de un determinado crédito. Ese certificado de crédito que uno después presenta al fisco es para poder utilizarlo como forma de pago en determinados impuestos. Bueno, lo que establece esta reforma es que los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y en conceptos de anticipos o saldos por el término de hasta 2 años a partir de su fecha de emisión. Digamos, estamos hablando de 2 impuestos que implican un pago dinerario concreto para estas empresas y en muchísimos casos con un impacto de liquidez mucho mayor por el hecho de no pagar impuesto al valor agregado, digamos. Lo que están buscando en este caso es afectar ese crédito fiscal e impuestos que tienen una gravitación financiera directa sobre los números de la empresa. Claro, sí, es una de las, son 2 de los impuestos, bueno, uno de ellos es coparticipable, que es justamente ganancias y es uno de los que entran en esta dimensión de los que se tienen que prorrogar. Totalmente, y eso también da una dimensión de lo que vos decías, Amanda, en términos del impacto que implica de inversión del Estado en términos de resignación de impuestos, ¿no? Este es un dato importante. Esfuerzo colectivo. Sí, totalmente, porque no estamos hablando de un impacto vinculado a impuestos de segundo orden, sino impactos que tienen muchísima importancia en la economía de estas empresas. Ahí hay otros temas que están vinculados a cómo no utilizar el crédito. Lo que establece la reforma es que en ninguno de los casos el certificado de crédito fiscal va a poder superar el monto que fija anualmente el Ministerio de Ciencia a otorgar por empresa y por año fiscal. Lo que recuerda la iniciativa también es que durante los últimos 4 años en donde la iniciativa estuvo subejecutada, bueno, el área de ciencia y tecnología tampoco fijó ni límites, ni montos, ni comunicó convocatorias. No, o sea, nada, directamente, absolutamente. Bueno, fueron nada. 2 años de pandemia también, ¿no? Totalmente. Porque en marzo del 2020 se declaró la pandemia y es una consecuencia de eso. Sí, pero también toda una paradoja, precisamente a partir de lo que se habló hoy, vinculado a la importancia que habría tenido la ejecución de este instrumento en un momento en donde el desarrollo de la investigación para afrontar situaciones de la pandemia indudablemente necesitaba un aventón mucho más fuerte. Es verdad. Y que en este caso nos encontramos con, bueno, lo que se habló en la comisión de hoy, por ejemplo, con el caso de las toallas. Bueno, ahí hay una demostración cabal de las consecuencias de no haber aprovechado este instrumento. Otro tema, también la reforma lo que plantea es que no va a poder ser utilizado para cancelar deudas anteriores a asumida la condición de beneficiario de este programa. Ni eventuales saldos a favor van a permitir lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado. O sea, terminar también con otra cuestión histórica que tiene que ver con la especulación a veces de certificados de crédito fiscal de otras actividades. Bueno, en este caso lo que busca es focalizar con muchísima más claridad esta iniciativa, insisto que lleva 22 años desde que fue aprobada, sancionada, una reforma en el medio impulsada por el gobierno de Mauricio Macri que redujo drásticamente los beneficios de crédito fiscal y esta propuesta que los amplía con mucha más fuerza y con el pedido expreso del Poder Ejecutivo para poder contar lo más rápido posible con esta iniciativa para que llegue al recinto. Este proyecto hoy se empezó a discutir, pero no se dictaminó. Hubo una reunión, como decíamos, con 18 invitados e invitadas que dieron su parecer al respecto y vamos a repasar lo que decía más temprano, antes del inicio de la jornada larga de comisiones que tuvimos hoy, Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, sobre la prórroga de impuestos y también los proyectos de abrir nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que la prórroga en un momento de tanto ajuste y de tantos compromisos internacionales que tiene el gobierno,
necesita prorrogar algunos impuestos. No sé si todos, no soy un especialista tributarista para definirlo. Lo que sí creo es que, lo que sí sé es que ese dictamen de minoría apuntaba a ampliar la base no imponible para bienes personales. Por eso fue un dictamen en minoría. Pero bueno, la última semana hubo distintas posturas dentro del interbloque, por eso ameritaba unas reuniones previas de cada bloque para definir una postura. Y bueno, nadie puede estar en contra de la creación de universidades. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En un contexto actual donde se le recortó a la educación 70.000 millones de pesos, en un momento donde nuestros jóvenes no terminan el secundario, hay que establecer prioridades. Yo, para que vos entiendas, la misma torta para las universidades nacionales se distribuye la misma torta de dinero para todas las universidades nacionales. Si vos creás nuevas universidades nacionales, es la misma torta que se distribuye entre más universidades. ¿Qué genera esto? Baja de calidad educativa, porque va a haber menos dinero para cada universidad, para la investigación, para pagar salarios, para administrar los recursos que cada sede tiene. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV y ya estamos con uno de los diputados, en este caso del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe, Eduardo Tognoli. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos repasando un poco la actividad parlamentaria. Hoy hubo varias comisiones, ninguna que te tocó participar. Pero sí se están empezando a debatir algunos temas, se está previendo avanzar en varios proyectos. Mañana estaba prevista una sesión, no estaba ni convocada, pero todo el mundo decía que se iba a hacer. Finalmente no se hizo. Pero también vimos que en medio de la Comisión de Cultura, el bloque oficialista se fue porque tenían una reunión de bloque. Estuvieron participando de un encuentro para ver cómo siguen. ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Sigue? ¿Cuándo hay sesión? ¿Cuándo debaten los proyectos que tienen dictamen? No, yo entiendo que se vienen algunas sesiones, no una sola. Supongo la semana que viene, la otra, no sé cómo será la dinámica. Sí, ¿no? el organigrama. El organigrama, para ser más preciso. Pero sí, como bien vos decís, hay determinada actividad en comisiones que viene avanzando y se requiere seguramente poder ir a una o dos sesiones para canalizar en el recinto lo que aparecen como algunos acuerdos y algunos otros que no aún. Recién hablaba con la vicepresidenta de la Comisión de Transporte, por ejemplo, sobre el tema alcohol cero, que es un tema sobre el que tengo particular interés, y una mirada de acompañamiento. Y bueno, está la idea también de poder, para esas eventuales sesiones, poder avanzar, aunque aún no esté claramente definido los números, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que en ese sentido también dar una señal que estamos trabajando sobre algunos temas que son importantes. Algunos quizás no sean urgentes, pero hice referencia a uno que quizás no tiene que ver con la coyuntura, la economía, la cuestión judicial, todos estos conflictos que a veces aparecen como en el tope de la agenda, digamos. Claro, al tope de la agenda, pero no dejan de ser temas importantes. No urgentes, pero sí importantes. Importantísimos, diría, ¿no? Y está bueno que podamos avanzar también. Claro, porque cuando viene el presupuesto cambia un poco la dinámica parlamentaria. Bueno, vos asumiste hace poco, en definitiva, y te tocó el final del presupuesto. Exacto. Y sabés que cuando ingresa el presupuesto aparece todo, cambia de prioridades y se pone el trabajo en ese sentido. ¿Prevén entonces poder trabajar antes del 15 de septiembre, avanzar en ese sentido? Yo entiendo que sí. Entiendo que deberíamos tener en las próximas semanas, repito, una o dos sesiones. Lo digo, ya ahora me llama el presidente de bloque y me dice que está diciendo. No, pero también es la impresión de los diputados. Lo digo por el volumen de cosas que hay, ¿no? A priori uno cree que deberíamos poder conformar no una, sino por ahí dos sesiones, ¿no? Ahora, otro de esos temas también que aparece tiene que ver con la ley de humedales. Por cuarta vez se presentó un proyecto, las otras tres perdió estado parlamentario. La intención, por la información que uno puede ir juntando, tiene que ver con la idea de armar un plenario, esta vez de comisiones, sino que vaya comisión por comisión, como se planteó en 2020. ¿Tiene alguna novedad respecto de eso? Recién estaba hablando, bueno, es un tema particularmente sensible para la provincia de Santa Fe, para Rosario.
y por lo tanto siempre estamos en contacto permanente con el presidente de la comisión, con Leo Grosso, que aparte somos compañeros Son parte de militancia. del Movimiento Evita los dos. Movimiento Evita. Y entonces tenemos un diálogo permanente al respecto. Sí, hay alguna intención de avanzar a través de plenario, de comisiones, que por lo menos pongan sobre la mesa el tema y que se puedan mostrar las cartas, ¿no? Y decir, bueno, tales sectores apoyan, tales no, porque sobre esto me parece que, obviando el dictamen famoso del 2020, noviembre del 2020, que fue muy trabajado. Bueno, yo reconozco mucho en Leo ese trabajo. Hubo 7 reuniones informativas, 17 reuniones de asesores, no solo asesores de los distintos bloques, sino de organizaciones de la comunidad, sectores de la producción, etcétera, que le fueron dando forma a ese dictamen. Digo, obviando ese laburo, después ha sido muy difícil poder lograr, y sobre todo después del cambio de composición de la Cámara, por lo menos que se pongan sobre la carta y que, bueno, los distintos sectores puedan decir. Cuando hablo de sectores, no hablo de sectores políticos partidarios, porque esto aparece como más transversal, ¿no? Si bien yo tengo una mirada al respecto y creo que en caso de avanzar la mayoría de los votos los va a poner el Frente de Todos, pero no le bueno, alcanzan, con 118 no llega. Seguramente, pero digo, aún cuando no ponga todos los 118 votos, porque no son temas que tengan unanimidad, ¿no? Si bien quiero señalar que el proyecto es un proyecto, el proyecto que reingresamos, que es el dictamen del 2020, es un proyecto que no es prohibicionista, es regulacionista, y en ese sentido muchas veces hay algún prejuicio, ¿no? De algunos sectores o de algunos lobbies que suelen oponerse furibundamente a que esto avance, bajo la idea, instalando la idea discursivamente de que esto acabaría con algún tipo de actividad productiva. La verdad que no va a acabar con ningún tipo de actividad productiva. Es más, muchas de las cosas que el proyecto establece como reprochables son actividades que ya están penalizadas. Sí, que ya son reprochables. Claro, que ya son reprochables y que están penalizadas. Digo, hoy no se puede quemar campo para prepararlo, como se suele decir en la jerga, para o sea, después... lo que pasa en Santa Fe no está permitido, en definitiva. No, claramente no. Lo que hace, y por eso también hay que bajarle la expectativa a los efectos de la aprobación de la ley de humedales. En todo caso, la ley de humedales establece un marco de protección, establece recursos, ¿no es cierto? Que no es poco, pero digo, hoy ya hay actividades que están prohibidas. Uno no puede desviar un curso de agua y hacer un terraplén en las islas, y sin embargo se hace, ¿no? Eso es penalizable. Entonces, acá hoy lo que se necesita concretamente es que la justicia, por un lado, se haga cargo, la justicia federal con sede Victoria, que tiene, Victoria Entre Ríos, que tiene en sus manos estas causas judiciales, investigue, establezca responsabilidades, impute, procese y eventualmente condene a los responsables de esas quemas. Porque los delitos ambientales están tipificados, digo, hay una responsabilidad de la justicia federal, no es que falta herramienta jurídica. No faltan herramientas jurídicas. Falta decisión. Se pueden, por supuesto, mejorarlas, ¿no? Pero digo, necesitamos que el PIECA, que es un ámbito de concertación frente a un que nació en un escenario similar a 2007, 2008, 2009, quemas, etcétera, se arma un ámbito de concertación interjurisdiccional, que es el PIECAS. No me pregunten exactamente las siglas, no, son siglas, pero... 2008-2009. 2008-2009. Sí. Provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional tuvo una vida intensa ese PIECAS. Se desactivó en la etapa de Macri y la verdad que no ha recobrado vigor, y se necesita que funcione, y eso es responsabilidad de esos 3 estados subnacionales y del Estado Nacional. Es decir, hay responsabilidad repartida y hay una responsabilidad del Congreso, que tiene que ponerse las pilas y avanzar. Claramente, en lo que refiere a la provincia de Santa Fe, estamos frente a una consecuencia del modelo de desarrollo agrario que atraviesa nuestra provincia, atraviesa la Argentina, donde, producto del avance de la frontera del monocultivo de la soja, particularmente,
una parte de las actividades que antes se hacían en tierra firme, Claro. hoy se hacen en las desplazan. islas. No porque no hubiera, toda la vida hubo ganadería en las islas, pero no a los niveles que hay, al volumen que hay hoy, Claro. que Claro. requiere muchas veces de estas actividades que son ilegales para, como decía antes, preparar la tierra, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, es importante, sobre todo porque parece que cuando uno más se acerca a Santa Fe, todas las fuerzas políticas están de acuerdo porque queda bien aprobar la ley de humedales, Claro. y la reclaman, de hecho, a viva voz, y le echan la culpa a este, al otro, al gobierno nacional, etcétera. Después tienen que estar esos votos, primero. Y segundo, y lo repito y lo digo siempre, no se puede reclamar ley de humedales ya a la mañana y a la tarde firmar un documento exigiendo retenciones cero a la soja, porque las retenciones no son solamente una herramienta fiscal, las retenciones no son solo una herramienta para equilibrar precios internos y externos y defender la mesa de los argentinos. Las retenciones, y particularmente a la soja, tienen que ver también con intentar ponerle un freno a un cultivo que, de dejar que exclusivamente el precio de ese commodity sea el que regule, ¿no es cierto?, la Producción y el la desarrollo. producción y el desarrollo de determinado cultivo, Sí. se lleve puesto absolutamente todos los otros cultivos, etcétera, y también que no se genere este empuje de algunas actividades a lugares marginales, como son las islas, Claro. que tienen, además de actividades productivas, que está claro que tiene que haber, un montón de otra vida que tiene que preservarse, También ¿no? cuando fue este año la exposición rural, parte de los especialistas que estuvieron participando en la exposición rural manifestaron el incremento en cabezas de ganado, por ejemplo, que la provincia de Entre Ríos es una de las provincias que más produce ganadería, y la multiplicación y el desarrollo, el crecimiento exponencial en estos últimos 4 años. Unos números de Sí. los últimos 4 años, 50%, si no me equivoco, en los últimos 4 años. Pero es muchísimo aumento. eso de Sí, claro. volumen, y es mucha cantidad de animales que alimentar, digo, no es solamente Exactamente. la exportación, sino todo el proceso productivo que hay que hacer. Eso tiene un impacto ambiental también. Exactamente, pero tiene un impacto no solo por la actividad misma, sino que el impacto más grande son estas actividades ilegales que generalmente se utilizan para preparar los terrenos, etcétera. Claro, Entonces, en ese exactamente. marco es importante discutir la ley de humedales, porque es una forma también de discutir cómo producimos. Es antiproductivista de ninguna manera, y solo hay que sentarse y leer el texto. Y además está ese texto para discutirlo. Bueno, ahí hay un tema, porque parece que parte de la discusión se empieza a acelerar a partir de lo que empieza a pasar en su provincia, diputado, y el impacto nuevamente. No, yo te voy a decir cuando se empieza a acelerar, cuando el humo llega a Buenos Aires. Bueno, Sí, ese es el otro igual componente, que tal cual, el- exactamente. el plan Lamentablemente es así. Como pasó en el 2008-2009. Exactamente. Lo mismo que pasó en el El 2008-2009. PIECAS ¿no? es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento agradezco Sostenible de la Delta Por del supuesto Paraná. que voy a seguir diciéndole pieca. Obvio, es más fácil también, pero lo que es importante es que es un plan estratégico articulado, ¿no? Que Porque es la una- naturaleza no sabe de jurisdicciones. Es decir, Exacto. la liñita que trazamos en los mapas que teníamos en la escuela primaria, ¿no es Sí, cierto? Cuando llevábamos. las Cuando los rayitas. domingos a la noche nos acordábamos que a la mañana teníamos que, Que calcarlo. que tener Tal cual, el exactamente. mapa, comprarlo, etcétera, y salía mamá, papá corriendo a tratar de conseguir algo imposible el domingo a la noche. Bueno, esas liñitas, la naturaleza no conoce esa línea, entonces se queman las islas son de jurisdicción entrerriana, Claro. y el humo va a Rosario. Y eso también es señal, porque yo me quejo de que se toma nota en el gobierno central por ahí o en los medios de comunicación, Sí. etcétera, cuando llega el humo acá. Pero también nos pasa a los rosarinos que nos acordamos de que hay un ecocidio cuando está entrando el humo a Rosario. Y las quemas se producen igual muchas veces, pero el viento va para otro Va lado. para otro lado, tal cual. ¿No? Entonces es importante poder discutir esto. Y se espera de que esta vez, digamos, esta vez sea la vencida, es la expectativa. Pero quería preguntarle sobre otro tema de esta agenda, porque durante las últimas horas se conoció de que se iba a concretar una reunión entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los dos bloques, el bloque del oficialismo en la Cámara Alta y el bloque en la Cámara Baja. ¿Nos puede contar un poco cómo fue ese encuentro que, por lo que sabemos, terminó hace poco? Sí, los dos bloques del oficialismo en la Cámara Alta y el Cierto, bloque Claro, el es un interbloque del interbloque, oficialismo es en la verdad. Cámara Sí, Alta, es lo mismo, exactamente, digo. tal cual, pero son No, tres. legalmente son dos bloques, Sí, sí. informalmente. Sí. No, bueno, fue una buena reunión. La reunión fue breve, en realidad fue más un encuentro más afectivo que
que profundamente político, bueno, los afectos también son políticos, ¿no? Pero digo que tenía que ver con, frente a este escenario de persecución judicial, que es una persecución política, claramente, entendemos nosotros, en una causa insólita, porque se intenta sindicar como cabeza de una asociación ilícita a alguien que en ese momento era cabeza del Estado y que supuestamente dirigía esa asociación ilícita a través de decretos y resoluciones que eran auditadas en tiempo real por la CIGEN y por la Auditoría General de la Nación, cuyos titulares, sin embargo, no pasan ni a 3 kilómetros de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Digo que es una rara asociación ilícita donde hay un montón de funcionarios que validaron todas esas decisiones, porque eso es lo que está diciendo el fiscal Luciani, ¿no? Con algún aval político y algún sector de Comodoro Pi, que el Estado era, o la gestión, o esa administración era una asociación ilícita, ¿no? Rarísimo que quienes controlaban eso y validaban eso y por lo tanto formaban parte directa o indirectamente de esas decisiones, no estén involucrados ni nombrados en esa causa. La misma figura de asociación ilícita, no soy abogado, pero milito, tengo 45 años, milito desde los 15, la he escuchado infinidad de veces y no conozco ningún caso donde finalmente se termine concretando una condena de esas características. Da cuenta que en realidad la búsqueda es del escarnio público, la búsqueda es de sacar provecho político por parte de una parte de la oposición, la búsqueda poco tiene que ver con la, valga la redundancia, búsqueda de justicia finalmente, porque al final de camino esto se cae. Cuando digo al final de camino es una condena firme, habiendo pasado todas las instancias, con todas las garantías, etcétera. Se cae porque, por esto que decía al principio, ¿esto quiere decir que no hubo ningún caso de corrupción durante esa gestión? No quiere decir eso. De hecho, la misma vicepresidenta de la Nación tuvo que hacer un Facebook Live, voy a decir, ¿no? Una transmisión de YouTube. En una red social. Tuvo posibilidad de defensa. Y ahí dio cuenta del accionar de uno de sus funcionarios que a todas luces cometió una serie de delitos. De hecho, hay procesos judiciales en marcha, sí, con elementos. Y se expone con total naturalidad que esto sucedió. Esto... no es la negación de que haya habido algún hecho ilícito como puede haberlo en cualquier gestión. Pero bueno, dicho todo esto, esta reunión tenía que ver con intentar buscar una instancia de encuentro, de partir un rato, conversar, etcétera, y de poder tener un instante y un cruce, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con los afectos, seguramente, ¿no? Tonioli, hoy es el día del ferroviario y usted presentó un proyecto para la reactivación, ¿no?, del transporte ferroviario. Hoy es el día de los ferrocarriles argentinos. El día del ferroviario es el 1 de marzo, que recuerda la nacionalización de los ferrocarriles en manos de Juan Domingo Perón. Y el día de los ferrocarriles argentinos se celebra hoy porque recuerda que hace 165 años circuló el primer tren entre esta capital y Floresta, que antes era como una distancia muy larga. Ahora son 15 minutos de subte. Sí, no conozco mucho, sé que está la cancha del Boy, nada más. Sí, está por ahí. Pero decía que se recuerda eso. Y sí, hoy nosotros presentamos, lo hicimos por razones obvias en Rosario, un proyecto de ley, para nosotros muy sentido, porque hace muchos años venimos acompañando a los trabajadores de la fraternidad, de la Unión Ferroviaria, a asociaciones como Amigos del Riel, a gobiernos locales. Ustedes no saben la importancia que tiene el tren para el interior del país y sobre todo para las pequeñas localidades que nacieron al calor del crecimiento de las vías férreas, que nacieron al lado de las vías y que alguna vez perdieron esos servicios. En mi ciudad, la ciudad de Rosario, existió alguna vez lo que fue la segunda red vial ferroviaria de servicios metropolitanos de pasajeros, es decir, existió lo que fue la segunda red metropolitana de servicios de trenes de pasajeros que unía a Rosario con Cañada de Gómez, con Casilda, con San Lorenzo, con Villa Constitución, a Villa Constitución, con Venado Tuerto y más abajo con Rufino, incluso llegaba a 3 provincias linderas. Esos servicios
no se interrumpieron como en el resto del país en los 90, sino en el 77 hubo una decisión de la última dictadura cívico-militar de suspender esos servicios de cercanía en el año 77. Por lo tanto, en diciembre de 1977 se interrumpió una red vial similar, un poco más pequeña, era la segunda del país, a la del AMBA. Es como si mañana alguien viene y dice, no hay más trenes en AMBA, caos total. Claro. ¿No es cierto? En Rosario era algo similar. Desde ese momento hasta ahora, hace 45 años, los rosarinos, rosarinas, los habitantes de todo el sur de Santa Fe estamos acostumbrados al transporte automotor. Ver la vía muerta, digamos. Claro, a ver la vía muerta o que se use solamente para carga y al transporte automotor. Muchas localidades, los vecinos de esas localidades son rehenes o el transporte particular automotor, el auto, lo que genera que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario el tránsito con miles de autos que vienen de afuera sea insoportable, o a empresas de transporte automotor de colectivo que prestan un servicio deplorable. Hace unos años, no sé si ustedes recordarán, pero sí fue muy recordado en la provincia de Santa Fe y en el sur, hubo un choque de dos colectivos de Monticas a 5 metros, 6 metros de una doble vía subutilizada, que fue de alguna manera paradigmático y que marcó de alguna manera un punto de inflexión donde se dijo, bueno, no puede ser, ¿no? Recuperemos los trenes de pasajeros porque son, además de más baratos, más amigables con el ambiente, menos contaminantes, más rápidos y sobre todo más seguros. El transporte automotor se lleva vidas como creo que... entre 14 y 20 por día. No, por eso, pero es uno de los factores que mayor cantidad de vidas se lleva en la Argentina y sobre todo de jóvenes, ¿no? Y te quería preguntar, porque hay una política de reactivación del tren, hemos visto en estos últimos años, por lo menos en el 2021 sobre todo, una reactivación que va llegando a distintos lugares. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? ¿Que se reactive toda esa red o que tenga también una articulación acá con Buenos Aires? Si nosotros hoy nos animamos a presentar este proyecto de reactivación de un sistema metropolitano de transporte ferroviario para Rosario y toda la región, toda la zona sur de Santa Fe, es porque hay una política del Estado Nacional de recuperación del transporte ferroviario y en particular del transporte de pasajeros. De hecho, hace menos de un mes, en mi provincia, se recuperó uno de estos ramales a los que hacía referencia, muy querido, muy sentido, porque es una ciudad muy ferroviaria, que es el ramal que va de Rosario a Cañada de Gómez, con paradas intermedias, ¿no? Con paradas intermedias en Roldán, en Funes, San Jerónimo. Desde el 77. Desde el 77 no volvía un tren de pasajeros. Yo fui en ese tren, fui con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con el gobernador Perotti, etcétera. Y la gente salía y lloraba cuando veía venir el tren. Bueno, como pasó ahora cuando llegó a San Luis. Exactamente. Algo parecido, digamos, algo muy trascendente. Algo parecido, pero incluso más allá en el tiempo, ¿no es cierto? Esto fue previo a la década de los 90. Es verdad, ¿no? que la Concagua y el Libertador funcionaron más tiempo. Exactamente. Sí. Y entonces en ese marco nosotros lo que estamos planteando es generar una planificación que permita en estricto cumplimiento de una ley ya existente del 2015 de reactivación ferroviaria que genere una autoridad local, regional, ¿no es cierto?, que ordene, por supuesto dependiendo del Estado Nacional, pero que ordene territorialmente el desarrollo de esta especie de ramillete que termina y empieza en Rosario, pero que permitiría traer enormes soluciones en materia de movilidad y de transporte a todo el sur de la provincia de Santa Fe, como creemos que debería hacerse también en otras partes del país, ¿no? Para nosotros, el tren, lejos de ser una rémora del pasado, como durante mucho tiempo se lo estigmatizó, ¿no es cierto?, en la Argentina por dirigentes políticos que llevan adelante políticas antiferroviarias, dirigentes políticos atados a lo que alguna vez fue el Plan Larkin, que fue un invento de las automotrices destinada a desacreditar el transporte ferroviario y a promover exclusivamente el automóvil particular y la industria del sector. Promovida, ¿no es cierto?, por sectores que básicamente encontraban en las empresas estatales y en Ferrocarriles Argentinos un enemigo a destruir, porque era una empresa con enormes prestaciones, que prestaba un servicio social, productivo, laboral enorme para la población. Digo, décadas de campañas contra el transporte ferroviario hicieron mella, pero persiste
persiste en la población, Sí, la sensibilidad. la sensibilidad alrededor Sí, el del tren. sentido Yo de pertenencia. le voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros en el año 2017 hicimos una encuesta a través de un espacio que me toca dirigir en Rosario, que es el Observatorio Social del Transporte, a 400 rosarinos a través de una consultora. La muestra de 400 rosarinos para Rosario es significativa, Claro. y da cuenta de una tendencia sobre la posibilidad de que volvieran este tipo Ajá. de servicios, si estaban de acuerdo o no. El 93% planteaba que estaba totalmente de acuerdo que volvieran estos servicios. Cuando vos le preguntabas, la segunda consulta era si había viajado alguna vez en tren, solo el 50% había viajado en Sí. tren. ¿Con qué tenía que ver esto? Con la transmisión oral de padres, de abuelos, de madres, de abuelas, de familiares que le contaban. Yo me iba de Casilda a Rosario a estudiar y volvía en el día. Hoy es impensado. Claro. Yo me iba a ver a Newell o a Central, vamos a nombrarlo también para que no se me enoje nadie, y volvía en el día tren. en el tren, Qué a mi impresionante, localidad. qué lindo. Ir a visitar a la abuela y a la tía. Eso se perdió. Hay localidades que tienen muchísimas más horas de viaje, que tienen... miren, yo hablo de transporte automotor y empresa de colectivo. Peor, aparecieron las famosas combis. Sí. Claro, de alguna es manera, verdad. en una lógica... iba a decir muy del conurbano, pero el conurbano tiene trenes. Sí, claro. El conurbano de acá, digo, Sí. el conurbano Sí, sí, tiene sí. trenes y allá no los tenemos. Entonces, federalizar el transporte, los recursos para el transporte, no es solo reclamar, cosa que está bien, mayores subsidios al transporte automotor para el interior del país. A mí me gustaría también que las autoridades de los gobiernos provinciales, los municipios, etcétera, también se pongan al hombro reclamar que la posibilidad de ir y volver a trabajar a un gran centro urbano, una metrópolis, o a estudiar o a lo que sea, se haga en el día. Eso también es arraigo. Nosotros tenemos grandes ciudades como cabezas de Goliat, ¿no es cierto?, de alguna manera, que alrededor tienen conurbanos enormes, Rosario y Santa Fe también, por ejemplo, producto de que hay cientos y cientos y cientos de habitantes de la región, incluso muy cerca, algunos de ellos, que necesitan irse a vivir para estar más cerca del centro de estudio, del laburo, en algunos casos hasta de la basura, lamentablemente, porque De la es más rica, supervivencia. etcétera, por la supervivencia y porque hay otra actividad económica. Nosotros necesitamos arraigo. El arraigo tiene que ser la herramienta de reconstrucción de la Argentina, poder nacer en un lugar y ahí construir un futuro en ese lugar sin necesidad de mudarte, etcétera, y que si yo eventualmente tengo que ir a estudiar o a laburar a una distancia más o menos considerable, pueda ir y hacerlo en el día. Antes se podía, ¿por qué no podemos hacerlo ahora con mucha mejor tecnología, no? Gracias, diputado, por este rato en No, la tercera gracias a edición. ustedes. Nosotros nos vamos rápidamente al corte y volvemos en un ratito nada más. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hace más de un año que todos los meses creamos puestos de trabajo y bajamos la desocupación a 7 puntos. La menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares. Vemos un país distinto, un país con una mayor contención social. La Argentina tiene, los argentinos debemos estar orgullosos de tener el 97-98% de nuestros mayores con cobertura previsional. Vamos a hacer una ONG para poder trabajar, hacer trabajo social más fuerte en el barrio, y así fue que compraron este espacio, que era una casita chiquitita. De ahí se inició el CFP9, el centro de formación que está acá adelante. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Última hora aquí en la tercera edición de DTV con toda la actividad parlamentaria que vivimos en el día de hoy. Recordamos, desde las 12 del mediodía, comisiones, muchas de ellas. Una muy interesante que es la Comisión de Salud, donde se reunieron para empezar a definir si es necesario modificar el sistema actual de salud, de prestación de salud. Hicieron un conversatorio sobre la salud pública. Estuvieron secretarios y exministros de salud conversando. Además, esa comisión está llena de exministros provinciales de salud, así que estuvieron conversando un poco en ese sentido. Pero como les contábamos, muchos diputados estuvieron aquí presentes también porque había muchos rumores, fuertes rumores de que se concretaría una sesión el día de mañana, así que
tenemos el privilegio de tener a uno de los diputados del oficialismo aquí en el estudio y es el caso de Ricardo Herrera, diputado por la provincia de La Rioja. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Porque vos no te tocó venir por toda la discusión de las comisiones, no son las comisiones que participás viniste por la sesión que estaba prevista. Hoy teníamos previsto para mañana. Teníamos previsto con todos los preparativos. Sesión, claro. Sí, teníamos todo preparado, pero bueno, parece también es válido ajustar algunos detalles y prorrogar y tener buscar otros consensos para poder tener una sesión mucho más con temas que nos interesan a todos en la próxima semana. Nos parece semana próxima. La semana próxima, otra semana en la otra semana también. Bueno, habrá que ver cuál es la dinámica que se imprime la semana que viene. Sí, porque el Congreso es una caja de resonancia de todo lo que sucede puertas afuera, pero también tiene muchos proyectos discutiéndose. Hay algunos que tienen dictámenes, hay otros que tienen que ver con el debate que proponen los diputados, pero hay uno muy importante que espera su tratamiento en el recinto, que es el consenso fiscal, que no se gestó acá en la Cámara de Diputados ni en el Senado, sino que es el acuerdo entre los gobernadores y las gobernadoras con el gobierno central. ¿Qué expectativa tiene de que se apruebe y por qué tendría que aprobarse ese proyecto? ¿Qué implica para las provincias? Bueno, a las provincias obviamente que significa y es una tranquilidad y una previsión que tengan las provincias este acuerdo, que vayan teniendo con la nación, ¿no? Hay cierta expectativa en las provincias. Nosotros con respecto a los impuestos, con todo lo que tenga que ver en materia fiscal, a nosotros, por sobre todas las cosas, a provincias como las nuestras, es muy importante. Sobre todo, le otorga cierta previsibilidad en el goteo automático también que recibe cuando se trata de coparticipar, ¿no? Estos impuestos, ¿no? Esto para nosotros, y tener, por sobre todas las cosas, a provincias como la nuestra, ordenadas, es muy importante también, ¿no? Ajustarse a ciertas pautas o ciertos parámetros nos parece como importante. Para además, nosotros es muy importante que se logre ese acuerdo y ese consenso y que se apruebe este consenso, que está siendo tratado, ¿no? Sí, y además también porque algunas provincias son superavitarias, no todas están en una situación crítica, pero sí tienen un impacto con la macroeconomía, ¿no? Ha habido toda una recuperación. Nos remontábamos a repasar algunos proyectos de los 90 donde se empezaban a gestar las economías regionales con más fuerza. Ha habido un cambio paradigmático en las economías regionales. Todo lo que signifique a nosotros un ordenamiento en materia impositiva, un reordenamiento en materia impositiva y cierta previsión, a nosotros nos impacta positivamente en nuestras economías, en nuestra administración, en la provincia de La Rioja. Recién te escuchaba cuando hablaban de la ley de humedales. De innovación tecnológica, la reforma, todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento. Son leyes que han impactado positivamente, muy positivamente en nuestra provincia. Nosotros con la industria del conocimiento, con la ley de software, no solamente porque aparte se logran incentivos fiscales muy importantes para la provincia, que tienen un impacto positivo, pero además la provincia ha generado, no solamente que ha adherido a esta ley, sino que además ha generado incentivos propios en la provincia, ¿no? Como todas las empresas que tomen empleados van a tener ciertos beneficios como transporte gratuito, internet gratis en su domicilio. Bueno, la verdad que ha generado un crecimiento interanual del 112% en generación de empleo. Hay nuevos 500 puestos nuevos de trabajo en esta industria en nuestra provincia. Una industria que viene creciendo cualitativamente y cuantitativamente en nuestra provincia por los incentivos fiscales y por la fuerte promoción que se le da, y es una industria que para nosotros, en provincias como las nuestras, donde
el agua es un bien escaso, Sí. la energía es un bien escaso, el transporte es una dificultad. Son leyes que con incentivos que no te generan ningún costo en esta materia, no tiene nada que ver con el transporte, te podés hacer el trabajo desde tu casa. Claro. Bueno, son leyes importantes, es decir que todas aquellas leyes que tengan un impacto positivo en materia fiscal para nosotros es muy importante, para la provincia, que hemos tenido promoción industrial durante los años 80 y 90 y se nos ha caído la promoción industrial, entonces nos hemos tenido que reconvertir en nuevas en ideas, en algo nuevo para poder evitar la migración o para poder evitar el cierre. Nosotros hemos tenido muchas empresas que durante los fines del 2010 para acá, muchas empresas han empezado a haberse caído la promoción, han dejado de estar en nuestra provincia, y del 2019 hasta acá se habían perdido prácticamente entre el 2015 y el 2019 3.000 puestos de trabajo. Hoy no solamente se han recuperado esos 3.000 puestos de trabajo, sino que se han generado 2.000 puestos adicionales. O sea que los regímenes de promoción impositiva importante. tienen un impacto directo en la economía regional y en la economía en las provincias. Tal Porque cual. a veces cuando hablamos acá, y también lo planteábamos cuando Claudio presentaba las placas, que es un esfuerzo colectivo que se hace la promoción fiscal. Digo, que a las empresas no se les cobre el 50% de un impuesto, se les dé durante 10 años la posibilidad de una retención cero de la exportación, es un esfuerzo que hacemos todos los argentinos. Y acá, con tu descripción, tiene un impacto directo en la recuperación del empleo y en el desarrollo de trabajo, de creación de puestos de trabajo. Sí, seguramente. Y además, como te decía, al estar adheridos nosotros o al haber adherido a una ley nacional, generar nuevos incentivos dentro, o sea que además del 50% tenés además nuevos ingresos brutos, que son impuestos provinciales, Claro. que benefician, o nosotros hemos recuperado, hemos facilitado. O sea que sí se pueden bajar impuestos desde las gobernaciones o hacer promociones, en definitiva. Y la verdad que es una herramienta política muy importante, es leyes de fomento muy importante, hay una decisión política. En este gobierno, por lo menos en el gobierno que hoy estamos del Frente de Todos en La Rioja, hay una fuerte decisión política y un fuerte acompañamiento de nación a provincia, sobre todo en la industria textil. Por ejemplo, nosotros somos líderes en la generación de puestos de trabajo, prácticamente hoy ya no quedan naves. Las naves son los lugares donde tenían que estar instalados, donde está instalada la fábrica. Hoy no quedan naves en el parque industrial, se está definiendo y diseñando un nuevo parque industrial que en el 2019 prácticamente tenía la mayoría de las naves del parque industrial vacías. Ahora, en ese contexto, diputado, y en este marco de la promoción industrial, La Rioja sigue teniendo la experiencia de las APEM, que son las sociedades de participación estatal mixta. ¿Qué balance hace desde la creación de las APEM? ¿Cuántas quedaron en pie y qué potencialidad tienen en este contexto? Bueno, nosotros toda una discusión en su provincia. Sí, ayer, el domingo, escuchaba en un programa donde se las criticaba o se les bajaba el valor. No sabe lo que significa para nosotros y el impacto positivo que ha tenido para nosotros la generación de estas empresas del Estado, la creación de estas empresas del Estado. ¿Perdón? ¿En qué año comenzaron? En el año 2008, 2007, 2008, justamente cuando empieza a caerse el parque industrial, necesitamos ampliar o que esta gente que se estaba quedando sin trabajo se reconvierta. Bueno, no había forma de pasar a toda esta gente o de absorber toda esta gente en el Estado. Primero porque eran una mano de obra calificada, entonces necesitaban seguir haciendo lo que sabían hacer o aprovechar su know-how para poderlo volcar en algo productivo. Así fue que se empezó a crear estas empresas alimentarias, empresas textiles, tenemos empresas que tienen que ver con la energía, son empresas con participación del Estado, públicas.
Sí, la mayoría tienen prácticamente más del 90% de participación estatal. Sobre todo porque se está discutiendo mucho qué modelo de gestión se tiene en las provincias o en el Estado Nacional. Es un modelo posible. Son empresas tomadas como ejemplo en algunos municipios del conurbano bonaerense. En otras provincias son empresas tomadas como ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones Internet para Todos. Es una empresa que tiene en la provincia de La Rioja, es la provincia con mayor conectividad de fibra óptica de todo el país. Hecha por una empresa estatal, hecha por una empresa riojana, por ingenieros riojanos, por chicos que han estudiado en la Universidad de La Rioja. Un orgullo, realmente un orgullo, una empresa superavitaria. Una empresa que genera más de 300 puestos de trabajo, bueno, y que cobran, chicos, no son chicos que cobran planes sociales o reconvertidos en planes sociales. Son gente que está cobrando sueldos como por convenio colectivo de trabajo. Y tampoco es un empleo público como se conoce o como se estigmatiza muchas veces. Como se estigmatiza, exactamente. No, tenemos una empresa de alimentos, la verdad, orgullo, que es la empresa agroandina, donde te genera comida para cientos y miles de riojanos. Gran parte de la pandemia hemos podido soportar con esta empresa de alimentos riojanos, donde el Estado prácticamente proveía a cada familia riojana, sin distinción de clases, su alimento para que no se vaya de la casa, no tenga que salir a buscar el alimento. La empresa la estaba proveyendo. Me parece que son excelentes modelos de gestión y que tienen mucho que ver con esta Argentina que hoy estamos buscando, ¿no? Una Argentina de oportunidades, una Argentina que produzca, una Argentina que mire hacia adentro y que aproveche las potencialidades que tiene cada una de las provincias. Nosotros las mostramos con mucho orgullo a estas empresas. Tenemos una empresa de energía, es el PEA, Parque Eólico Arauco, donde genera energías limpias, un parque eólico, uno de los más grandes de Argentina. Bueno, la verdad, orgullo para los riojanos. Estamos haciendo el cuarto parque eólico en nuestra provincia, ya generando la misma capacidad que tiene el consumo de La Rioja, ¿no? Es decir, estamos generando cerca de 340 megavoltios y es prácticamente lo que consume la provincia. Esto lo estamos inyectando al sistema interconectado, ¿no? ¿Y qué expectativa le genera, diputado, contando este desarrollo industrial en la provincia? No sé si empezaron las conversaciones con el ministro de Economía, pensando en el presupuesto que tiene que entrar el 15 de septiembre, donde muchas veces se termina de definir, bueno, el ingreso de dólares para que las distintas empresas puedan importar insumos, o también, bueno, el establecimiento de distintas zonas francas que establecen mejor o peor competitividad según la zona. ¿Cómo se imaginan? ¿Qué pronóstico hacen del presupuesto que va a llegar del Palacio de Hacienda? Nosotros somos una provincia fuertemente dependiente de los recursos provinciales, de los recursos nacionales, ¿no? Y sobre todo peleamos siempre en el presupuesto cada peso, porque cada peso que está puesto en el presupuesto es un día menos que tenemos que venir a Buenos Aires los otros 364 días a pedir el dinero o para pedir algo que nos corresponde, porque hemos perdido un punto de coparticipación y eso nos ha generado un inconveniente importante a lo largo de estos años, ¿no? Del 87 a esta parte. Tenemos muy buenas expectativas. La verdad, créame que hay una buena relación entre nuestro gobernador y el ministro de Economía, entendiendo también que estamos en un contexto de crisis, que vamos a tener un esfuerzo que lo vamos a tener que hacer todos, inclusive las provincias y provincias demandantes, con una fuerte demanda de los recursos extra coparticipables o de las transferencias que tienen por afuera de los establecidos en el presupuesto, provincias como la nuestra. Aún así, sin embargo, confiamos en la excelente relación política que existe entre el gobierno nacional y el gobierno provincial con nuestra provincia, una provincia que además ofrece esto, ¿no? No es solamente los recursos nacionales, sino también ofrece algunas
algunas alternativas de poder ir mejorando con apoyo nacional, mejorando algunos indicadores que son importantes, algunas variables que son importantes en nuestra provincia. La verdad que las expectativas son buenas, no tenemos ninguna... no tenemos por qué no tenerlas. No tenemos por qué no tenerlas. También le quería preguntar por temas de la agenda legislativa, de los proyectos que faltan aprobar. Estábamos repasando el consenso fiscal. Usted también hacía referencia hace un ratito a la necesidad de la prórroga de los 6 impuestos que son coparticipables. Hay otros proyectos importantes, la ley de enfermería, por ejemplo, que es una ley que viene un poquito demorada y que intenta aprobarse como una de las estrategias, y otro que tienen también que ver con el plan de desarme, voluntario de desarme, que son 2 proyectos más consensuados, estos últimos, que van a permitir justamente llegar a una sesión. En ese sentido, como el presupuesto ingresa y deja todo trastocado, digamos, ¿cómo te imaginas el trabajo de esta segunda parte del año? Si estos proyectos se aprueban, que seguramente se aprobarán, ¿por dónde te parece que puede llegar a ir el recorrido? ¿Qué temas te parece que quedan pendientes, importantes para avanzar? Mira, hay un montón, sé que hay un montón, que tendrás una lista interminable. La enfermería sé que tiene 2 dictámenes y que en la última reunión de presupuesto y Hacienda y Salud Pública en conjunto quedaron en que son puntos que no ofrecen detalles que van a permitir en este transcurso. Por eso decíamos también, cuando iniciábamos la nota, que era importante dar esta semana también para poder seguir ajustando algunos detalles y poder sacar algunos dictámenes que prácticamente hay algunas cuestiones de forma que poderlas arreglar y poder sacar dictámenes en conjunto, lo mismo que el tema de desarme. Hay otros temas que quedan y que seguramente tienen mucho que ver con esto del presupuesto y con esto que se viene trabajando, como es la ley de alquileres, que necesita también alguna previsibilidad. Pero ese no puede llegar al recinto, está muy trabada la situación, muy complicado. Alquileres, el tema de los proyectos, los créditos UBA, que no es un proyecto, pero bueno, hay una cierta demanda y una cierta presión por parte de los tomadores de crédito que hace imperiosa la necesidad del tratamiento, ¿no? Por lo menos que se comience a discutir o por lo menos que se vaya un poquito, pero son temas que son muy difíciles de acordar, son difíciles de acordar, pero me parece que también nosotros como legisladores tenemos que dar esa discusión, ¿no? Tenemos que dar ese debate. Hoy le escuchaba a un diputado de la oposición que, pese al clima social que por ahí tenemos, me parece que es bueno y es sano que también en algunas comisiones se comience a dar el debate en algunos temas, ¿no? Hoy se hablaba hablaban de innovación tecnológica. Sí. Me parece que son los temas que son importantes para la Argentina y que van a aliviar un poco esta necesidad de ajustar, ¿no? Es decir, son temas que le van a hacer bien a la Argentina. Claro. El tema esos acuerdos a largo plazo. Darle valor agregado a nuestra materia, a nuestros recursos, me parece que son importantes que los tratemos y lo tratemos con cierta madurez en el ámbito legislativo, ¿no? Sí. Diputado, La Rioja forma parte del grupo de provincias del Norte Grande. Bueno, de la semana pasada venimos con un dato que ha pasado muy poco advertido en Buenos Aires, que entiendo que reviste una importancia determinante porque, por una parte, el gobernador salteño Gustavo Sáenz primero adelantó las elecciones, dejó abierta la posibilidad para que la legislatura salteña definiera o no la pertinencia de las PASO, y la semana pasada las 2 cámaras del legislativo salteño dijeron no va a haber PASO el año que viene. Y bueno, en ese contexto, recuerdo esto porque hubo distintas provincias del Norte Grande que venían planteando y discutiendo el tema en el medio de la pandemia de la suspensión de las PASO. Bueno, ha vuelto el debate con fuerza, surge de una provincia gobernada por el oficialismo del Norte Grande. Usted como diputado riojano del oficialismo, ¿cuál es su punto de vista de este proceso que ha comenzado en Salta? ¿Si cree que esto va a implicar otras iniciativas en el resto de las provincias del Norte Grande o cree que se va a focalizar en Salta? Primero hay que analizar el contexto, segundo el sistema electoral. Nosotros no tenemos el mismo sistema electoral que en Salta, nosotros no tenemos PASO en La Rioja.
Por lo tanto... No adhirieron a las PASO, digamos. Es una ley nacional que no se adhiere, entonces no tienen la PASO provincial. Claro, porque el sistema, nosotros, por la Constitución, cada provincia tiene su sistema electoral y por eso mismo tiene esa dispensa de poder elegir cuándo votar. Exacto. Entonces, en el caso nuestro, no hay voluntad hoy por hoy. Si me pregunta qué pasó ayer en La Rioja, ayer pasó que hoy vamos a octubre. Eso, la idea es acompañar al gobierno nacional y acompañar al gobierno nacional. Tenemos un poco por agradecimiento también, ¿no? Porque la verdad que nos han acompañado tanto que nosotros también tenemos esa íntima convicción, ¿no? de acompañar y de ir a octubre con toda la fuerza para poder aportar al gobierno nacional, ¿no? A la coalición gobernante, los votos de la provincia, que son 0,5, pero todo voto vale. La verdad que no estamos pensando en adelantar, no estamos pensando en otra cosa. Hoy tenemos un año de mucha gestión en la provincia y de consolidar un gobierno que ha empezado hace 2 años, así que en ese sentido no lo estamos tomando como hoy, como una conversación en la provincia de La Rioja que puede llegar a tomar impulso o fuerza en los próximos meses. No, la verdad estamos pensando en una reforma constitucional, estamos pensando en darle más derechos a nuestra gente, en ver cómo podemos mejorar algunos sistemas, algunos índices de producción, en eso, y eso no tiene nada que ver con adelantar una elección. Al contrario, me parece que todo esto que te estoy diciendo lo llevaríamos a octubre. Fortalece el proceso hacia octubre, en definitiva. Sí. Gracias, diputado, por este rato en la tercera edición. Muchas gracias a ustedes. Lo vemos en cualquier momento. Estamos aquí repasando la información parlamentaria de estos últimos días, justamente en relación a la posibilidad de gestionar una próxima sesión con varios temas parlamentarios respecto a la discusión de los debates que ya están aprobados en las comisiones. Les decíamos que más temprano hubo varios encuentros, uno de ellos tuvo que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esto decía el diputado Sergio Casas. Hoy la tecnología, el avance de la tecnología tiene que ver con todo, fundamentalmente no solo con el desarrollo de la parte de la minería, como en el caso del litio, que La Rioja también tendría que explorar, es algo que nosotros tenemos que trabajar desde el consenso. Desde el consenso, La Rioja es una de las pocas provincias que no está desarrollando la minería, una minería sustentable, una minería responsable. Fíjense, nosotros estamos rodeados por un lado de Catamarca, por el otro lado de San Juan, que llevan adelante procesos de desarrollo minero, y del otro lado de la cordillera, que está Copiapó, que es hoy el ícono de la minería en Chile. Chile hoy su gran producción es a través de la minería. Y en este sentido, para aquellos que no comulgan con el proceso minero, es una actividad que hoy está regulada, que tiene sus cuidados, y si hay una actividad que está regulada es la minería. Así que fíjese usted que hoy estos impactos de la promoción de la ciencia, de la técnica, y bueno, va a ayudar muchísimo, no solo para el desarrollo mismo, sino que también va a ayudar a comprender que es una actividad tan racional como las otras. Porque si hablamos de contaminación, cualquier actividad la contamina, pero también depende, en este caso, del hombre, varón o mujer, que tenga los cuidados extremos para que no produzcamos la contaminación al ambiente. Si hay alguien que cuidamos el ambiente, justamente los que profesamos desde el justicialismo el cuidado de la minería. Aquí seguimos en la tercera edición, estamos mostrando todo lo que pasó minutos antes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y estamos, como es jornada de comisiones y también jornadas, había previsto o estaba por lo menos en cartera la posibilidad de una sesión. Los diputados están acá, en el piso, no Zoom, no comunicación con delay. Juan Martín, diputado radical de la provincia de Santa Fe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Amanda, buenas noches, un gusto estar acá. Mejor presencial, ¿no? Siempre. Siempre, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Se puede ver de otra manera.
No, estábamos hablando de eso, justamente. Hoy hubo comisiones, el jueves hay comisiones, se habían previsto todo este organigrama por la sesión de mañana, que finalmente no se hizo. Hablábamos con los diputados del oficialismo, planteaban que había sido una definición también para, bueno, bajar un poco la situación tensa que se vivió el fin de semana y que repercute, obviamente, las últimas jornadas han sido de mucha tensión política. Vos venís de la reunión del bloque del radicalismo, así que queremos que nos cuentes todo lo que puedas. No, sobre todo qué análisis hicieron sobre este tema. Sí, además, por lo que nos había comentado el oficialismo, eran temas que está impulsando el oficialismo, además, ¿no? Que tienen que ver con la prórroga de algunos impuestos, consenso fiscal particularmente. Es un abordaje que está impulsando el oficialismo y entendíamos que en eso eventualmente tendrán que ser ellos que definan cuándo convocan esta sesión. Sí creemos nosotros que la Cámara tiene que funcionar, hay temas en agenda. Bueno, tuvimos la semana pasada reunión de Comisión de Seguridad Interior, que son los temas que también queremos impulsar para la provincia de Santa Fe. Pedimos entre ellos que concurra el ministro a brindar pormenores de varios de los temas de su cartera, pero desde ya también hay algunos proyectos de ley que empezamos a trabajar para que lleguen a recinto en la comisión. Y el análisis de la sesión, prevén que en cualquier momento se va a convocar, que va a ser posible que pronto se haga, porque también está el presupuesto el 15 que tiene que ingresar y el 14 viene Juan Mansur a dar su informe, o sea que están un poco justos con los tiempos. Sí, insisto, eso deberán verlo las autoridades de la Cámara y obviamente conversada con los presidentes de los bloques, pero sí los temas que está impulsando el oficialismo, imagino que además tendrá que ver en qué condiciones están para convocar. Claro, los votos, tiene que ser el poroteo, que es lo más importante en esta Cámara tan paritaria. Sí. Y en este contexto, ¿cómo se imaginan también? Bueno, porque Juntos por el Cambio también propuso su agenda, que tuvo éxito cuando se aprobó la media sanción de la boleta única, pero que quedó un poco trunca cuando fue la ley de alquileres. ¿Qué posibilidad ven para poder insertar la agenda que ustedes tenían previsto antes de este parate con la ley de alquileres como una de las principales protagonistas? Bueno, en primer lugar lo que sentimos también es que la Cámara de Diputados, el accionar que tengamos acá en el Congreso tiene que ir en sintonía con las necesidades de los argentinos y las argentinas. Sentimos que mucho de lo que pasó estas últimas semanas, que está más vinculado a las responsabilidades que tenga que llevar adelante la vicepresidenta de la Nación con la justicia, ha cooptado la agenda política y en gran medida sentimos que, insisto, tenemos que conversar cómo vamos a encontrar un plan económico. Bueno, el gobierno lo tiene que ofrecer. Asumió el ministro que fue el presidente de la Cámara hasta hace poco y no conocemos hasta ahora cuál es el plan que va a llevar adelante. Seguramente también en gran medida lo tendrá que exponer el jefe de gabinete cuando venga a explicarlo. Pero además hay algunos anuncios preocupantes en materia de educación, en materia de salud, de discapacidad, que también presentamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical. Información, queremos saber a qué se deben estas medidas, cuál es la razón de ser y hasta dónde también llegan, porque la verdad es que hay mucha ansiedad, mucha angustia en la sociedad y sentimos que estos tienen que ser temas trascendentales en la agenda. Particularmente en la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, en materia de educación, tenemos una situación crítica, volvemos a tener paros, nuevamente los chicos pierden días de clase, sobre todo después de tantas dificultades en la pandemia y la educación considerada como esencial tiene que ser prioridad. Esos son los temas que también queremos traer desde Juntos por el Cambio a la consideración en la Cámara. ¿Voy yo? Por favor. Voy yo. La estamos viendo. Tan generosos. Sí. No, te quería preguntar porque justamente hablábamos con un diputado del oficialismo de la provincia de Santa Fe, con el diputado Toñoli, y hablábamos de la ley de humedales y la conflictividad que hay a partir de, bueno, el humo, la quema de pastizales, que también nos comentaba que en Buenos Aires termina siendo noticias cuando el humo llega acá a las inmediaciones de la capital, como una forma también de reclamo, y preguntarte a vos sobre el accionar de la justicia en ese sentido, ¿no? Porque la ley de humedales es un proceso que se tiene que dar aquí en la Cámara, pero tampoco es que no tiene sanciones la ley de humedales, presupuestos mínimos, las demarcación, un debate sobre el territorio muy importante, tampoco es antiproductivo. ¿Cómo resolver? ¿Tiene que intervenir la justicia? ¿Tiene el Congreso más herramientas que ofrecerle a la justicia para que pueda intervenir? ¿Hay que hacer un debate público más profundo? ¿Qué pensás de esta situación que es grave, compleja y que se repite permanentemente? Sí, y además, Amanda, esto creo que ser claro como lo hacemos recurrentemente cuando discutimos proyectos de ley. Obviamente que el aporte que podamos hacer acá y el abordaje sensato y racional de todos los proyectos que hay, ¿no? Porque hay algunos que sí establecen sanciones, otros que no tanto, hay algunos con un cariz más productivo, otros más
Conservacionista. enfocados en sustentabilidad ambiental y conservacionistas. Habrá un debate, obviamente, en el marco de la Cámara de Diputados respecto de lo que pueda avanzar una ley de humedales. Pero yo no quiero correr el eje del tema. Me parece que no solamente que tenemos déficit en la justicia desde ya, porque cuando de manera ocasional se encuentran responsables que están iniciando fuegos en las islas, no tenemos medidas sancionatorias acordes a la responsabilidad que por lo menos les cabe. no genera que otro piense, mejor no lo hago. Mejor no lo hago, pero también es cierto que hay una falta de acción pronunciada por parte de las autoridades. Y ahí, además, me remito un poco a lo que también dijeron las mismas autoridades de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Hay una dilación muy profunda del Ministerio de Ambiente de la Nación. Hoy cuenta con las herramientas dispuestas en la Ley de Fuego como para poder anticiparse, prevenir, de alguna manera. Además ya sabemos, no es novedad lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa en Rosario, pasó en Corrientes a principio de año y siempre siento que estamos atrás de la pelota. Y en este caso me parece que también lo que correspondería es que empecemos a tener alguna información respecto del Poder Ejecutivo Nacional de qué está pensando para prevenir y no comentar y no encontrar siempre enemigos, ¿no? Que los problemas de las quemas de las islas son porque hay productores irresponsables o porque hay algún enemigo público que está pensando en cómo complicarle la vida a los rosarinos. Hay un problema de planificación que no estamos pudiendo llegar antes, que no se están previendo ni los recursos ni las herramientas. Pero hay una práctica también del desarrollo agropecuario, de quema de pastizales. ¿Eso está como bastante instalado o es un mito que aparece cuando no se sabe muy bien cómo afrontarlo? Bueno, en primer lugar, lo que conversamos con los productores, que además son los que primero sufren en las islas. Claro, sí. Porque la verdad, digamos, no solamente en muchos casos se terminan quemando sus propiedades, sus herramientas de trabajo, pierden el ganado. Además, sobre todo en épocas de sequía, son los primeros que tienen los cuidados, ¿no? Pero ahora estamos en pleno invierno. Ni siquiera tiene que ver. Sequía, digamos. No hay sequía. Calores. Exacto. Obviamente que estamos a través de un fenómeno climático como la Niña, que ha profundizado una sequía que en situaciones de niño a esta altura no deberíamos tener esta dificultad. Pero insisto, es además un problema sistemático, recurrente, que volvemos a sufrir y eso denota falta de planificación. Que obviamente después hay responsabilidad de los actores privados, de la sociedad civil, pero tiene que haber un articulador nacional. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente de la Nación y lamentablemente sentimos que está muy lejos de anticiparse a los problemas, siempre corriendo y después viendo si la responsabilidad es del gobernador de Entre Ríos, es del gobernador de Santa Fe, si... Estos días fue muy crítico también el gobernador de Entre Ríos respecto del Ministerio de Ambiente Nacional porque tiene el mismo diagnóstico, ¿no? Estuvieron esas críticas y también señalamientos respecto a la justicia federal. Quería preguntarle en ese sentido, pocas veces se ha hecho tanto foco respecto al rol de, por ejemplo, la Justicia Federal de Victoria. ¿Qué cree usted que ha llevado a que esta situación ponga el foco en el rol de la justicia? Porque ahí hay un tema vinculado a una investigación penal, o sea que empieza a aparecer el móvil de decir, bueno, hay algo acá de carácter judicial, hay un delito posiblemente en desarrollo que no ha sido investigado. ¿Por qué cree entonces que aparece esta necesidad de presión sobre los jueces de la zona? Yo quiero dejar claro una posición que creo que sentimos muchos. Primero, que la justicia está al final del camino. Obviamente, como bien señalabas, Amanda, si encontramos un responsable tiene que tener una sanción acorde, ejemplificadora, que evite que en el futuro volvamos a tener el mismo problema. Pero son los casos que logramos identificar algún responsable que la justicia pueda juzgar, son contados con los dedos de las manos. Al contrario, el problema es previo, no estamos teniendo prevención, no nos podemos anticipar el problema, las quemas se producen y después vemos a ver qué podemos enganchar. Dicho esto, la justicia federal de Argentina necesita reformularse. En Santa Fe lo estamos trabajando. Vos tenés un proyecto de eso, ¿no? Tenemos trabajado un proyecto de fortalecimiento de toda la justicia federal en la provincia de Santa Fe, pero toda la justicia federal, salvo Jujuy y Salta, tienen que adaptarse al sistema adversarial, acusatorio, que permite mayor agilidad, transparencia, cercanía, que proximidad. Santa Fe es una de las provincias donde se tiene que implementar ahora con Mendoza, ¿no? Exactamente. Bueno, el desafío es que además la comisión bicameral que tiene que empezar a impulsar ese proceso se constituya. Claro, no están constituidas. No está constituida. Desde la Cámara de Diputados por lo menos hemos designado a las personas que tienen que formar parte. Esperamos que el Senado lo haga prontamente, porque también en aras de esa, porque además, insisto, le podemos pedir informes a la justicia, podemos estar más cerca, además el Consejo de la Magistratura, si hay lentitud, no hay eficiencia tampoco, tiene que tirar la oreja, pero la verdad es que tenemos un sistema vetusto.
estructural en la justicia federal de Argentina que tiene que empezar a cambiar. Y esa progresividad, lamentablemente, hoy es muy lenta. Y hay entonces, 2 provincias únicamente. Si no se constituye la comisión bicameral, la implementación en Santa Fe y en Mendoza se demora, en definitiva. Si no está la comisión, no se puede ir implementando porque es la que tiene la responsabilidad del plan de acción. Exactamente, de impulsar. Y obviamente que también una decisión muy fuerte porque hace por falta parte recursos. del Ejecutivo Nacional en el Ministerio de Justicia de impulsar, acompañar, brindar herramientas, recursos, obviamente, porque pensemos, no es solamente decir, bueno, nos cambiamos de sistema. Necesitamos fiscales, defensores, jueces de garantía, salas de audiencia, sin ir más lejos. Principalmente salas de audiencia porque es todo oral. Exactamente. Necesitas un lugar para poder hacer la audiencia. Y bueno, para eso hace falta, obviamente, una decisión de cambiar el paradigma del sistema de justicia. En eso, obviamente, que el Poder Judicial no se tiene que ofrecer resistencia, pero tiene que haber una decisión política de implementarlo. ¿Y saca alguna valoración de ahí del proyecto que presentó en junio de 2020 el presidente Alberto Fernández para reformar la justicia federal? No como usted lo propone, pero hay algo que destaca. Claro, de Comodoro Pi, los jueces de la capital federal. Pero ¿hay algo que destaca para su provincia de eso? Muy poco. Mínimo, te diría, Antonio. ¿Por qué? Porque ese proyecto se da bajo el paradigma del sistema inquisitivo. Fortalece más los juzgados que las fiscalías y las defensorías. Y además, en situaciones en las que deberíamos fortalecer la justicia federal en el interior del país, hay una desproporción extraordinaria entre los juzgados de la capital federal, vinculados más que nada a Comodoro Pi, con lo que se destinaría para la justicia federal en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, sin ir más lejos, que además, en números del mismo Ministerio Público Fiscal de la Nación, concentra la mayor cantidad de causas de carácter Santa federal. Fe, claro, porque el 21% de las causas. Todo el problema del narcotráfico y además tienen todo el problema de la hidrovía, que también es una de las discusiones que tiene que ver con la intervención de la justicia federal. Pero, y en ese sentido, ¿cómo ves la posibilidad de que se discuta acá en el Congreso, que se pueda avanzar, que se pueda tener una mirada menos confrontativa respecto a la necesidad de modificar el sistema judicial? Porque es una demanda social y bueno, se hizo esta modernización con el sistema acusatorio, pero no se puede implementar. De hecho, se implementó muy lentamente también en Jujuy y en Salta, de hecho. Bueno, y para eso hay que anticiparse, prever y obviamente hay que tratar de consensuar, pese a las dificultades de la época. Pero ningún tema judicial se puede consensuar en esta Cámara hoy. Bueno, parece por lo menos. Por lo menos en Santa Fe logramos dar un paso. Ajá. El proyecto de fortalecimiento de la justicia federal lo suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales, de todas las bancadas, los 3 senadores nacionales. Obviamente que requerimos del acompañamiento de nuestros pares, de las otras provincias, pero logramos, pese a nuestras diferencias, a las tensiones territoriales, que son normales, a las posiciones ideológicas, porque obviamente que influyen en el diseño de un nuevo paradigma de justicia. Claro. Pero dimos un primer paso, que va en ese sentido. Insisto, igual no en la misma orden que la ley de humedales. Sí. No podemos generar, particularmente la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe, falsas expectativas de que esto va a resolver de manera inmediata el flagelo de la inseguridad. Porque pensemos además los tiempos. Nos ponemos de acuerdo, presentamos los diputados por Santa Fe y los senadores un proyecto de ley. Se tiene que tratar en esta Cámara, se tiene que aprobar la Cámara de Senadores. Si se aprueba, tenemos que empezar el proceso en el Consejo de la Magistratura para que se designen los cargos y además, bueno, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría para que contemos con los defensores fiscales. Tenemos que prever además dónde va a funcionar todo esto. Bueno, en Rosario particularmente hay una destinación edilicia del edificio ex comando del Ejército. En la ciudad de Santa Fe todavía no tenemos un espacio físico. Nosotros hicimos una propuesta para que el edificio del Correo de la ciudad de Santa Fe, alguna de sus dependencias, sean destinadas justamente a la justicia federal para que pueda implementar el sistema acusatorio en la ciudad de Santa Fe, que además, si logra prosperar el proyecto que presentamos, sería ahora la alzada, la revisión de Rafaela y de Reconquista, que corrige además una asimetría. Hoy la apelación de Reconquista, que es en el norte de la provincia de Santa Fe, es en Resistencia. Pero depende funcionalmente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Bueno, esas son cosas que... Claramente un chino. Te quería preguntar también con el tema de el proyecto de ley que está aprobado para prorrogar el plan de entrega voluntaria de armas. Venís de una provincia
altamente conflictiva con la situación de inseguridad, con el crimen organizado sobre todo, pero esto tiene que ver también con ir desarmando la sociedad civil en una perspectiva más pacifista, podríamos plantear, ¿no? Una resolución diferente de conflictos. ¿Cómo pensás esa política de Estado que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo? ¿Pensás que tiene algún efecto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, lamentablemente, Amanda, lo que no tenemos es una política de Estado con el tema. Lo tratamos la semana pasada en la Comisión de Seguridad Interior. Nosotros acompañamos el proyecto que envió el Ejecutivo Nacional porque es mejor tener algo a no tener nada. Pero lamentablemente siempre estamos corriendo detrás de la pelota. Fíjate que lo que aprobamos la semana pasada en las comisiones, que tiene que llegar a recinto, es un plan que prorroga el desarme voluntario desde 2022 hasta fines de 2023. Sí, un año y medio. Es probable que lleguemos más o menos cuando se termine el régimen y vamos a tener que volver a tratar en la Cámara de Diputados una prórroga y en la de senadores. ¿Qué proponíamos de Juntos por el Cambio? Si estamos convencidos, lo venimos prorrogando, independientemente del color político, sostenidamente en el tiempo, hagamos una política de Estados y démosle permanencia. Bueno, se lo comentamos al presidente de la comisión, sentimos que más allá del corto plazo, aprobar para tener algo antes que nada, merece que estos temas los tratemos con otra perspectiva, con racionalidad. Además hay un tema, el diputado Chumpitaz lo planteaba en la comisión. Los mecanismos de los incentivos económicos que prevé la ley han quedado totalmente desfasados. Entonces no cumple con su fin. Insisto, es mejor algo antes que nada, pero realmente cada vez nos vamos quedando con menos y el desafío es ser más ambicioso. Y no es eficaz en definitiva. Exactamente. Si no cumple con el fin, lamentablemente quedamos muy a mitad de camino. Diputado, hay un escenario que ha pasado a un segundo plano a partir de todo lo que pasó después del sábado en Recoleta. Pero la semana pasada el radicalismo afrontó dos debates y especialmente Juntos por el Cambio, a partir de las dos iniciativas de pedidos de juicios políticos contra el presidente Alberto Fernández. El primero fue impulsado en parte por el diputado Ricardo Burjaile, contó con una parte de respaldo de su bloque. En el medio habló el presidente del partido, dijo que lo consideraba una sobreactuación. Después vino el segundo pedido de juicio político a partir de la comparación que hizo el presidente Alberto Fernández del fiscal Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman. ¿Qué está pasando en el radicalismo después de eso? En el segundo pedido de juicio político firmó casi todo el interbloque Juntos por el Cambio, salvo Facundo Manes, que dijo que no. ¿Cómo están elaborando esto dentro del bloque y cómo impacta esto también a partir del planteo de Gerardo Morales? Bueno, la verdad es que yo lo que siento es que el denominador común es mucho más importante, ¿no? Porque inclusive el mismo Facundo lo decía. Cuando hablamos respecto del rol que tiene que tener el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, la política y la justicia, fuimos todos muy claros. Lamentablemente se está tratando de volcar algo que tiene que resolverse en el terreno judicial en el ámbito político. Y en eso incurre en una responsabilidad muy grande del presidente y lo que hace es muy grave. Después puede haber diversas interpretaciones de cuáles son los mejores mecanismos para hacerlo, pero lamentablemente, esto sucedió por otras circunstancias previamente que algunos merituaban que tenía ya que producirse un juicio político o por lo menos la presentación. Lo que sí es claro es que la oposición en este tema necesita decir, bueno, no da todo lo mismo. Hay un límite. ¿Se puede realmente hacer una analogía con un tema tan grave? Porque quizás, inclusive sin pensarlo expresamente como una definición por parte del presidente, lo que no tenemos que naturalizar es que se arrogue la posibilidad de tener competencias judiciales. Eso fue lo que motivó a la gran mayoría del interbloque Juntos por el Cambio a plantear esta iniciativa. Pero insisto, en el fondo, en el diagnóstico respecto de qué es lo que pasa y la gravedad, hay un consenso unánime. Lo comparte también Facundo. Creo que en las notas en donde explicó su posición, lo dijo con claridad. Sentimos que esto tiene que tener un límite también. Gracias, Juan Martín, por este rato en la tercera edición, por estar acá presente y por la disposición para las preguntas. A ustedes les agradezco el ratito, pero ya nos tenemos que ir corriendo. Así es. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Claudia. Hasta luego a todos y a todas. Los dejamos aquí con la continuidad informativa de TV.